Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre una de las enfermedades más importantes que ocurren en la edad infantil sobre todo. Es de las principales causas de hospitalización, de atención a urgencias y sobre todo de ausencia escolar que existen en los niños. Esta es el asma, ¿ok? El asma es la enfermedad crónica infantil más común, entonces por eso es importante conocerla. En otro video vamos a hablar sobre el cuadro clínico, el tratamiento y el manejo según las guías más actualizadas, pero bueno, en este momento es importante que para entender por qué es que damos el medicamento que damos, por qué damos los controladores, el rescate y por qué progresa tanto el asma, es que vamos a entender este video de fisiopatología del asma, abordando los temas inmunológicos, los temas del carácter inflamatorio y vías nerviosas que condicionan a que el asma se desarrolle. Dicho esto, vamos a comenzar. Entonces, bueno, vamos a empezar viendo qué es el asma. O sea, para entender la fisiopatología de una enfermedad, primero tenemos que entender qué es esa enfermedad. Y como les digo, es la enfermedad crónica inflamatoria por excelencia en los niños. Se caracteriza por un daño a las vías respiratorias, ¿ok? ¿Y qué ocurre? Que hay una inflamación del bronquiolo. Y esta inflamación del bronquiolo que genera toda esta trama vascular, si ustedes se dan cuenta cómo está alterada, ya más adelante vamos a ver cortes histológicos, nos vamos a dar cuenta que tienen un daño en las vías respiratorias y que esta inflamación reduciendo el tamaño del bronquiolo provoca sibilancias, ¿ok? O sea, pequeños chiflidos que vamos a escuchar a la auscultación. También vamos a darnos cuenta que es una tos de predominio nocturno, sobre todo por esta parte de los alergenos y la broncoconstricción que tenemos hacia estas horas, y una sensación de opresión torácica, ¿ok? O sea, el pecho se siente que se está aplastando, pero por esta misma parte de los bronquiolos inflamados. La clasificación adecuada realmente es complicada, ¿ok? Porque según las guías nuevas, o sea, guías del 2023, del 2022, nos hablan de un asma de tipo 2, que es alérgica y es la más común, y un asma que no es de tipo 2, ¿ok? Que el asma de tipo 2 es lo que antes conocíamos como los fenotipos del asma, es decir, un asma no alérgica, un asma asociado a obesidad, un asma de inicio súbito, o sea, ese tipo de afecciones que antes teníamos como este concepto, hoy en día ya no está y lo referimos como o tipo 2 o no tipo 2, ¿ok? En este video nos vamos a enfocar más en lo que es el asma de tipo 2, el asma alérgica, porque es la más común debido a que los factores para que se desarrolle un asma es que un niño tenga por lo regular alergias, ¿ok? ¿Cuáles van a ser las células inmunes que participan en el asma? Bueno, de forma principal van a ser los mastocitos, ¿ok? Los mastocitos van a liberar una sustancia que se llama histamina. Cuando un mastocito que es como una bola llena de pelitos, como un puercoespín, ¿no? Que vamos a liberarlos, estos pelitos o estas espinas, y van a estar llenas de histamina, lo que va a generar una inflamación de nuestro bronquiolo. Hay muchos otros mediadores, vamos a ver que existen hasta linfocitos T, linfocitos B, leucotrienos, prostaglandinas, o sea, hay muchísimos mediadores hasta el sistema nervioso, simpático, parasimpático, etcétera, que van a estar en este fenómeno. Y sobre todo, lo que nos va a conducir al asma crónica, que de hecho este es su definición como tal, va a ser la cascada inflamatoria. O sea, el número tan elevado de factores inflamatorios que existen en el asma es lo que nos va a conllevar a que se desarrolle el asma como tal. El tratamiento del asma depende justamente de los mediadores inflamatorios, que vamos a ver en otro video sobre el tratamiento del asma, que ocurre SABA y LABA. ¿Ok? SABA y LABA es el término para los agonistas beta-adrenérgicos de corta acción, o sea, short, y large, los de larga acción. Entonces, más adelante vamos a explicar cómo funcionan, cómo es que actúan, pero de forma general actúan generando que este bronquiolo que está súper cerrado, en una broncoconstricción, se broncodilate. Los leucotrienos, pues bueno, más adelante vamos a ver que sí son un factor inflamatorio. Corticoides también para bajar la antiinflamación y antimuscarínicos para relajar al músculo, ¿ok? De forma general, eso es lo que ocurre. Entonces vamos a avanzar con el desarrollo del asma.
Por cualquier duda, ustedes saben que siempre les dejo las referencias en la parte inferior de la diapositiva y al final del video también dejo todas las referencias para que ustedes lo chequen con calma y con confianza. En el desarrollo del asma, nosotros vamos a tener un incremento de casos y descenso de mortalidad. Fíjense que esto es bien interesante porque en los últimos años se ha observado que por muchos factores alérgicos, les digo, en este video vamos a hablar sobre el asma de tipo alérgico, se ha visto que el ambiente, la polución, o sea, todos los contaminantes, los gases, no sé, cualquier otro fenómeno como lo puede ser el humo de los automóviles, muchas de estas situaciones van a incrementar el número de casos del asma. Sin embargo, hoy en día tenemos un mejor manejo del asma y por ello la mortalidad de esta enfermedad es menor. De forma general, ¿cómo se desarrolla? Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que hay un alergeno desencadenante, ¿ok? Que va a tener una fase corta y una fase larga. La fase corta es como que una presentación del alergeno a lo que es el organismo, ¿ok? O sea, el organismo refiere que encuentra algo que le está haciendo daño, que active hemoglobina E, pero la fase larga es la fase de activación, o sea, la fase donde continuamente se está exponiendo al pequeño a ese mismo alergeno va a desencadenar el desarrollo de una alergia primeramente, ¿ok? Cuando desarrolla una alergia de primera ocasión, va a terminar desarrollando una atopía, que la atopía es una generación muy excesiva de hemoglobina E, ¿ok? Entonces, primero que nada, un alergeno, ¿ok? La exposición. Luego, una reacción de atopía. Después, esta reacción de atopía va a condicionar a que las vías respiratorias se inflamen demasiado. Entonces, esto va a generar que caigamos en este factor, ¿ok? Ya tenemos que hay alergias, ¿no? Y que esto va a terminar con una atopía. Pero ¿qué ocurre? Que hay factores de riesgo que incrementan el desarrollo de la inflamación en las vías aéreas. ¿Estos cuáles van a ser? Los virus, por ejemplo, las infecciones virales. Es muy común que un niño por virus que ya tenga un antecedente o que sea un factor de riesgo para su asma se exacerbe justo en este momento. Químicos, principalmente lo que les decía, ¿no? El humo de los automóviles, el tabaco, de hecho es un factor de riesgo enorme para el desarrollo de lo que es el asma, el humo del tabaco. Y esto va a promover una inflamación de las vías aéreas, ¿ok? Si ya las vías aéreas están inflamadas, nos vamos a dar cuenta que van a quedar susceptibles, ¿ok? ¿Susceptibles a qué? A irritabilidad bronquial y a cambios crónicos, ¿ok? ¿Esto qué quiere darnos a entender? Que una alergia, un estado inflamatorio, por cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, COVID, que da una inflamación enorme, la influenza, o incluso virus más benignos, entre comillas, ¿no? Como puede ser un rinovirus o un adenovirus, que son de los más comunes en los niños, van a provocar una exacerbación de la inflamación en la vía aérea, generando un broncoespasmo y sibilancias, ¿ok? O sea, toda esta afectación del asma. Y además, con los cambios crónicos, o sea, si constantemente se está exponiendo, por ejemplo, no sé, el niño es alérgico al polvo, ¿ok? Y por alguna razón, ese polvo ahí sigue. O sea, si el niño se sigue exponiendo al polvo y además se ha enfermado constantemente de las vías respiratorias, con lo que conocemos con la gripe, que de hecho ya tengo un video hablando del resfriado común, esto va a promover que con el pasar del tiempo las vías aéreas se obstruyan y los mecanismos empiecen a cambiar. Esto va a generar que el cuerpo se adapte y piense que necesite cerrar más las vías respiratorias para que el flujo de aire pase de mejor manera. Es algo muy similar al fenómeno de Bernoulli, que en este video vamos a explicar, pero de grosso modo es con el que hacemos nuestra voz. Y esto va a promover que exista las alteraciones clásicas del asma, ¿ok? En general, como dice en la imagen, el rol de las alergias y otros factores pueden causar inflamación de las vías aéreas, irritabilidad bronquial y daño a toda la obstrucción, ¿ok? Y en general, esto va a promover una afectación del tracto respiratorio. Otras afecciones que pueden llegar a provocar a lo que es el asma van a ser factores genéticos. Se tiene en cuenta que un niño que tenga padres que hayan tenido asma tiene un riesgo de un 50 o hasta un 80% de desarrollar esta afección. Hay alteraciones cromosómicas y sobre todo se ha visto en el cromosoma 11 y 5 que han habido ciertas problemáticas, ¿ok? Algunos factores de transcripción como el NFK beta que se ha estado estudiando, pero pues bueno, se cree que puede tener un componente genético en el desarrollo del asma.
En cuanto a factores de riesgo, pues bueno, lo que les decía, las alergias son el principal factor de riesgo. Un niño con rinitis debe de ser manejado de forma muy adecuada porque es muy probable que si está en una edad pequeña y que además se sigue exponiendo de forma constante a ese alergeno, pueda desarrollar asma. Factores en casa: el polvo, animales, peluches, no sé, cualquier alergeno que pueda llegar a provocar al niño, pues bueno, eso. La polución, o sea, contaminación del aire también, sobre todo se ha visto en niños en ciudades urbanizadas más que en un fenómeno rural, aunque bueno, ambos tienen ciertos alergenos que hay que tenerlos muy presentes. La dieta: se ha observado que la microbiota en lo que es el intestino llega a provocar alteraciones tanto positivas como negativas en los niños con asma, es decir, un niño con una microbiota adecuada, fuerte, etcétera, o que además se le añadan probióticos, es un niño que en el asma va a disminuir los casos, las incidencias, la gravedad y los periodos de exacerbaciones, que las exacerbaciones, grosso modo, son aquellas condiciones donde el niño tiene esta dificultad respiratoria, ¿ok? Que es otro de los síntomas del asma, pero más que nada en periodos avanzados. E infecciones constantes, ¿no? Como factor de riesgo. Lo que les decía, si hay alergias y virus constantes van a causar inflamación de la vía aérea y cuando vuelva a haber otro problema, van a dar una irritabilidad bronquial porque ya constantemente hubo inflamación, ¿no? De lo que es la vía aérea. La obesidad también es un factor de riesgo porque se ha observado que secreta algunas adipocinas o algunas interleucinas inflamatorias y que además las personas que tienen una obesidad disminuyen lo que es la fase ventilatoria, es decir, el tórax es un poquito más complicado que se expanda, ¿no? Los movimientos de abflexión y abflexación son un poquito más complicados en personas con obesidad o limitados. Y les digo, la característica principal es que hay historia personal o familiar de alergias o familiar en el caso de asma, ¿no? O sea, que padres hayan tenido asma. Ahora, ¿cuál es la relación del riesgo y del asma, ¿no? Esta es una diapositiva que me gustaría que tuvieran muy presente porque hablamos sobre todos los factores de riesgo que ocurren para que se desarrolle el asma y cómo es que cada uno de ellos va a promover cada estadio, ¿no? Entonces vamos a tener que hay una contaminación del aire, ¿ok? Cuando hablamos de contaminación del aire, vamos a hablar sobre las partículas de ozono, nitrógeno y de vehículos. O sea, todo esto va a convertirse en un alergeno. El alergeno lo que ocurre o lo que te genera es que cuando entra a tu cuerpo te da algo que se llama una respuesta inmunológica, ¿no? Algo normal. El cuerpo determina si es algo, o sea, si es una exposición constante, el cuerpo lo ve y dice, oye, esto está muy mal, entonces vamos a disminuir o sea, deberíamos disminuir el factor de riesgo. Pero si se sigue exponiendo, va a haber una atopía. Y recordemos que la atopía es la generación de inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E va a estar muy relacionada a las células presentadoras de antígeno. ¿Por qué? Porque las células presentadoras de antígeno son como un chaperón, ¿ok? Que va a decir, mira, este es un antígeno es cualquier sustancia o molécula que active el sistema inmunológico, va a decir, mira, este es un antígeno que me está generando un daño. Cada vez que entre al organismo, vas a liberar más inmunoglobulina E y lo vas a presentar a otras células ya del sistema inmunológico, ¿ok? Entonces estas van a reaccionar de forma muy brusca cuando ese antígeno siga presentándose. Luego que va a haber una oxidación por partículas, es decir, la inflamación mediada por los neutrófilos, que van a ser al final de cuentas las células inflamatorias que van a responder, va a ser muy elevada. Y otros químicos que pueden llegar a observarse por el daño del aire o por contaminación por alergenos, van a ser la interleucina 4 y esta promueve un daño ciliar. O sea, al final de cuentas todo conlleva a que no se pueda limpiar de forma correcta las vías respiratorias. Al no limpiar las vías respiratorias, tenemos que hay una contaminación excesiva en el organismo y además de una contaminación excesiva vamos a tener una inflamación, ¿ok? La inflamación nos va a generar todo el mecanismo fisiopatológico y los signos y datos clínicos del asma, ¿ok? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Otro factor que es importante tenerlo en cuenta es las infecciones, ¿ok? Infecciones y asma. Algunas infecciones dan protección y otras dan una exacerbación del asma. ¿Y cómo puede ser esto?
Pues bueno, de forma general es que se ha observado que hay unos virus protectores que pueden llegar a generar una disminución de inmunoglobulina E, inmunoglobulina G y aumento de interleucina 10, que al final de cuentas son factores antiinflamatorios, inmunoglobulina G como un antecedente de respuesta, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los alergenos? De forma general hay dos tipos, ¿no? Los de respuesta inmediata y los de respuesta tardía, ER y LAR, ¿ok? Los alergenos, básicamente, quieren decir, los de respuesta inmediata son los mastocitos y la inmunoglobulina E. Los mastocitos son células del sistema inmunológico que van a reaccionar de forma rápida liberando histamina, ¿ok? La histamina está muy relacionada con la inflamación y sobre todo con las respuestas alérgicas. Cuando nosotros veamos que hay una secreción de moquito por la nariz, o sea, una rinorrea, conjuntivitis, datos de coriza, ¿no? O sea, de sentimientos como de gripe, como comúnmente le denominamos, es más que nada la respuesta rápida que tiene este inmunológico con la liberación de histamina. Entonces, los mastocitos reaccionan a la inmunoglobulina E en un periodo muy rápido, incluso algunos autores dicen que hasta 15 minutos, la mayoría dice 30 a 60, pero algunos dicen que hasta 15 minutos, es que tardan en liberar esta respuesta. Y la histamina, los leucotrienos, interleucinas y citocinas van a liberarse. Esto va a promover y va a provocar que haya una reacción inflamatoria tardía. ¿Por qué? Porque las células aprendedoras de antígeno han detectado que hay un patógeno que entró al cuerpo y lo deben de presentar, porque es su trabajo, lo deben de presentar a otro tipo de células que ya van a mediar una respuesta tardía, o sea, una respuesta hacia lo largo del tiempo. ¿Y cuáles van a ser estas respuestas? Bueno, van a ser los neutrófilos, los linfocitos T y los eosinófilos, ¿ok? Cuando hablamos de una reacción eosinofílica, que también se presenta en la parasitosis, nos vamos a dar cuenta que los eosinófilos pueden mediar gran parte de las alergias. Y por eso es que en muchas ocasiones los tenemos que tener en cuenta para todo ello. Además, hay otras citocinas, interleucinas inflamatorias, que serán la interleucina 4, la 5, la 9, los interferones y los linfocitos T helper de tipo 2. ¿Ok? O sea, todo esto, ¿a qué nos va a llevar? Nos va a llevar a un fenómeno que se llama la hiperreactividad bronquial. ¿Qué quiere decir esto? Que los bronquios van a estar trabajando de forma tan elevada, tan exhaustiva, que como son músculo, al final de cuentas, todo músculo trabajado se hipertrofia, ¿ok? Esto es ley de vida, ¿no? Y al final de cuentas esto va a generar que haya una mayor secreción de moco, mayor hipertrofia y mayor daño a lo que es la broncoconstricción, ¿ok? O sea, todo el fenómeno se resume en eso, en que va a haber una hipertrofia del músculo y una broncoconstricción. Esta pequeña cuadro que está aquí me gustó mucho porque nos habla de cómo la polución, o sea, cómo el ambiente afecta a la alergia y al asma. Y eso es lo que les decía, ¿no? Promueve inmunoglobulina E, estrés oxidativo mediante reacciones redox, mediante reclutamiento y activación de células inflamatorias, algunas partículas de importancia que van a promoverse como moléculas alergénicas, o sea, lo que les decía, ¿no? Van a terminar siendo un alergeno a través del ambiente, una inflamación, efectos de las funciones celulares, basófilos, daño estructural, que principalmente es hacia la función de los cilios, del epitelio y del músculo, ¿ok? Y eso es lo que estábamos hablando en esta diapositiva. Entonces, si quieren este resumen, pues bueno, ahí está. Y este es el artículo de donde se sacó. Ahora, ¿cuál es el desarrollo clínico del asma? Como les venía diciendo, el asma es una inflamación crónica de las vías aéreas, ¿ok? ¿Y esto qué nos va a promover? Nos va a promover que en una respuesta inmediata y tardía se activen muchos mecanismos inflamatorios. Cuando ya hay una inflamación y ya hay una secreción constante de alergenos y se ha seguido exponiendo y además hay infecciones de virus y además hay tabaco en el ambiente del niño y está en una ciudad muy urbanizada donde hay fábricas cerca o cualquier cosa que pueda promover que constantemente tenga alergia, tenga cuadros gripales, entre comillas, que en realidad sería más como una alergia no detectada, lo que va a ocurrir es que van a generarse eosinófilos, ¿ok? Los eosinófilos van a llegar hasta esta región y van a llamar a más células inflamatorias. Al final de cuentas es un ciclo, porque produce más interleucina 4, más interleucina 13 que son proinflamatorias y que llaman más inmunoglobulina E. Y van a terminar con algo que se llama la remodelación de las vías aéreas. Ahorita vamos a ver una imagen histológica de este fenómeno.
Esta remodelación de las vías aéreas tiene un cambio del epitelio generando más factores de inflamación, que ahorita vamos a observar. Hay presencia de CD25, o sea, células inflamatorias, HLA, que son los antígenos leucocitarios humanos, e interferón gamma. O sea, al final de cuentas, todos estos van a terminar en una remodelación de vías aéreas. ¿A qué me refiero con remodelación? Imagínense que tienen una casa normal y que tiene una pintura de color gris que no está tan... Bueno, que es una pintura de color gris que le repele la humedad, por ejemplo, ¿no? Pero de repente esa pintura se daña por X o Y factor y la tienen que cambiar por una pintura roja y esa pintura ya no les protege contra la humedad. Entonces al final de cuentas lo que ocurre es que va a haber una infiltración de humedad, va a haber que la pintura se vuelva a ver más fea todavía y que al final de cuentas esa humedad le salga, no sé, musgo y se engruese, ¿ok? O sea más gruesa esa pared de lo que debe de ser. Es un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero bueno, de forma muy simplificada es lo que ocurriría en este fenómeno. Las interleucinas van a hacer que toda esta capa muscular sea diferente y por lo tanto van a permitir que haya una salida de moco y además de la inflamación propiamente. Y luego hay muchos organismos que provocan un edema porque trabajan directamente con canales de sodio y calcio. Esto pues no lo vamos a ver en este video, pero de forma general se los digo, de que hay muchos organismos que provocan un edema porque trabajan sobre muchos canales iónicos generando una ósmosis, ¿no? Generando líquido. Hay cambios en la matriz intracelular, o sea, se ha observado que los cambios en todo lo que es colágeno, en todo lo que es alteraciones musculares, etcétera, hay un cambio directo en el asma. O sea, no es únicamente una reacción inflamatoria, es una reacción de remodelación epitelial. O sea, es un cambio bastante drástico que tienen los niños con este tipo de afección. Y digo niños porque obviamente hay muchos tipos de asma en los que puede ser desarrollado en adultos, pero de forma general es más común en niños, ¿ok? Además de que obviamente va a haber siempre un reclutamiento de células inflamatorias, ¿no? Quimiosinas y citocinas, ¿ok? O sea, constantemente van a estarse llamando células mediante mensajeros químicos y células inflamatorias como son las citocinas, ¿ok? ¿Cuál sería el paso, la antesala principal? La rinitis alérgica, ¿ok? O sea, como les digo, principal factor de riesgo para el desarrollo del asma, alergias, atopías, ¿sí? Y sobre todo por la capacidad de los mastocitos y de la hiperactividad de trabajar con interleucina 1 beta y factor de necrosis tumoral alfa. El remodelamiento es lo que les decía, ¿no? Que hay una respuesta de la vía aérea que es específica. O sea, al final de cuentas va a estar tan golpeada, si queremos ver en un sentido muy coloquial, ¿ok? Muy golpeada la vía aérea, que va a terminar haciendo una remodelación. ¿Cómo? Engrosando la membrana basal. O sea, imagínense que esta es una membrana muy bonita, pero con el paso del tiempo va a terminar con una membrana muy gruesa que va a dificultar el paso del aire. Esto se da porque por acciones de interleucina 10, interleucina 17 y factor de crecimiento transformante beta, ¿ok? Además hay un colágeno, ese colágeno tipo 3. Este aparece y genera una remodelación, lo que es el cambio de pintura. Y la interleucina 8 apoya la matriz extracelular. O sea, es como que poco a poco se vaya metiendo más tejido entre todas las células. Imagínense que aquí son células. O sea, esta es una célula, esta es otra célula, esta es otra célula. Y que por aquí se va metiendo más matriz extracelular, ¿ok? Por aquí se mete más matriz, más matriz, más matriz, más matriz. Y termina llevando a una inflamación constante de lo que es el bronquio. Y bueno, ahora, ¿cómo podemos prevenir cómo podemos tratar este problema? Pues con los corticosteroides y los antileucotrienos, ¿no? Vamos a ver más adelante de ellos cuando veamos el tratamiento del asma, que es un video especial que vamos a hacer más adelante. Y estos disminuyen la inflamación y la remodelación de la matriz. Pero se ha observado en los últimos años que hay muchos corticosteroides que ya tienen resistencia en el asma. Y esto ocurre porque, como se administran de forma crónica, algunos de los receptores de los corticosteroides, que al final de cuentas es dentro de la célula, ok, son intracelulares, se resisten, o sea, al final de cuentas ya no hacen el efecto que debían de hacer. Y bueno, ya para ir cerrando más o menos este video, vamos a hablar sobre un resumen. Es un resumen complejo, pero vamos a tratar de explicarlo y desmenuzarlo de la mejor manera, ¿ok? Esta es un epitelio respiratorio normal. Y este es un epitelio respiratorio con asma. Si se dan cuenta,
las células inflamatorias que están aquí son mucho menos de las que están acá. Y el remodelamiento, o sea, esta parte de los cilios muy bonito y todo lo que ustedes quieran, es muy cambiante al que está aquí. Aquí prácticamente se han barrido todos. Y pues bueno, es lo que ocurre de forma general. Además de que hay una proliferación del colágeno tipo 3. Entonces, ¿qué ocurre? La APC, o célula presentadora de antígeno, trabaja con la célula T. ¿Ok? Esta va a ser una célula que va a liberar interleucinas tanto 4, 5 y 9. La interleucina 4 trabaja con la célula B y la célula B va a liberar más inmunoglobulina E. Ok, hasta este punto ya tenemos un gran problema. ¿Por qué? Porque una respuesta inicial alérgica nos da inmunoglobulina E. Y si tenemos una célula B que ya produce más inmunoglobulina E, pues bueno, aumenta mucho el daño que va a tener. Ok, ese sería el principio 1. Principio 2. La interleucina 5 actúa sobre los eosinófilos y los eosinófilos van a trabajar sobre el factor de crecimiento transformante beta. ¿Recuerdan que les hablé sobre él en la remodelación? Pues bueno, lo que ocurre es que hay una proliferación de lo que son los fibroblastos, ¿ok? O sea, hay un cambio en el epitelio, la remodelación y el aumento de matriz extracelular, ¿ok? Además, los eosinófilos producen alteraciones de proteasas y especies reactivas de oxígeno en lo que son neutrófilos y macrófagos, ¿ok? Esto, pues bueno, va a provocar mayor inflamación, más actividad de eosinófilos y más remodelamiento de la capa. Y la interleucina 9 va a afectar directamente a este punto, ¿ok? Otra vez a lo que son la remodelación del epitelio y la generación de fibroblastos, o sea, vuelve todo mucho más denso, mucho más duro y afecta mucho más. Entonces, estas reacciones inflamatorias van a generar una hiperplasia de células de Goblet y un daño a lo que son las vías aéreas, promoviendo todo este fenómeno. Ahora, en cuanto a la inmunoglobulina E lo que hace es que activa los mastocitos, liberando más histamina, más leucotrienos, más tromboxanos, más prostaglandinas, más todo, generando un daño muscular, una contracción y un edema de vías aéreas, promoviendo la broncoconstricción y generando el daño tan conocido en lo que es el asma. Esta es otra imagen un poquito más a color, si lo queremos ver como de forma general. Aquí nos habla sobre la ER y la LAR, es decir, la respuesta temprana y la respuesta tardía en lo que es el asma. Y podemos ver cómo los alergenos tienen muchos canales o muchos transmisores como el NFK beta, que les decía que está bajo estudio todavía, pero que bueno, se ha observado que tiene una afectación directa en lo que es el asma, y tiene muchas interleucinas, mastocitos, basófilos y demás, y es lo mismo que les estaba explicando, ¿no? Broncoconstricción, solo que este es un poquito más amplificado, y bueno, esto es lo que les decía, ¿no? Por si quieren ver cómo afectan también los factores de riesgo, por ejemplo, los ácaros, los virus, el tabaco, cómo irrita de forma general a lo que es el daño. Y esta es la metaplasia de las células de Goblet, es decir, las células del epitelio como tal, que del bronquio, que van a terminar siendo dañadas con el pasar del tiempo si se sigue desarrollando esta asma, ¿ok? Que, repito, es una enfermedad crónica. Y bueno, ya para ir terminando, también existen algunos mecanismos neurales en el asma. Esto da una interacción muy cercana entre la inflamación y los mecanismos neurales. ¿Por qué? Porque las células inflamatorias sí liberan factores inflamatorios, obviamente, pero también liberan neurotransmisores, neuropéptidos y generan algo que se llama la inflamación neurogénica, ¿ok? Inflamación neurogénica se refiere más que nada al aporte del sistema simpático, parasimpático y de la acetilcolina, por ejemplo, hablando de un neurotransmisor, en lo que es la vía de la broncoconstricción. ¿Por qué? Porque el sistema simpático promueve esa broncoconstricción y va a generar que existan estos daños característicos en el asma. Además de la acetilcolina, que de por sí es un mecanismo de activación del músculo, y el músculo ya está súper activado, súper hipertrofiado y con más acetilcolina, pues va a generar mayor daño, ¿ok? Los mediadores inflamatorios que van a terminar, o sea, que van a ser de las vías inflamatorias hacia lo que son los nervios, ¿ok? Aquí dice los nervios de las vías aéreas, van a llamarse neutrotrofinas, ¿ok? Estos van o sea, las neutrotrofinas activan a los nervios de las vías aéreas para que generen neurotransmisores y neuropéptidos que a su vez contribuyen aún más a la inflamación de la zona
de los bronquios, generan una broncoconstricción y con ello promueven un mayor daño en el asma, ¿ok? Y bueno, muchísimas gracias por ver este video. Aquí les dejo las referencias de los artículos que utilicé, los libros que utilicé. Ya saben que si les gustó, me ayudarían mucho dándole me gusta al video, compartiéndolo, suscribiéndose y dejando un comentario aportando al tema o con dudas que espero poder resolvérselas pronto. Sin más, muchas gracias de nuevo y los dejo con esta frase de Séneca que dice: lo que de raíz se aprenda nunca del todo se olvida. Ok, entonces gracias por ver y nos vemos pues en el siguiente video. Hasta la próxima.